En una tienda de antigüedades permanecía, hasta que un día un joven fotógrafo de 13 años adquirió la cámara de los años 70. Desde que Elliot recordaba, le apasionaban las cámaras. No había nada más importante para él. No había nada más importante que lo que podía transmitir a través de una imagen. A los 5 años, pasaba la mayor parte de su tiempo libre en compañía de fotógrafos que conocía, aprendiendo técnicas, procesos de revelado, impresión, incluyendo restauración y limpieza de las cámaras. El día que cumplió 7 años, sin ayuda de nadie, todo lo que resguardaba el sótano de la enorme casa donde vivía lo había llevado al ático y pidió a sus padres lo convirtieran en su cuarto oscuro. Nunca pasaban tiempo con él, nunca le habían regalado nada, y era lo único que les había pedido desde que recordaba. Pero le dijeron que él se encargara. Si lo quería, debía pagarlo con su dinero. El supuesto motivo era que no querían gastar en algo pasajero y después quedar en el olvido. Sin embargo, no sabían qué era lo que más disfrutaba en el mundo. Él aceptó. No era lo que esperaba, pero al menos ya tenía el lugar adecuado. Había empezado desde cero y sin un centavo. El poco dinero que sus padres le entregaban mensualmente en un sobre lo había gastado en rollos que utilizaba en las cámaras que eventualmente le prestaban sus amigos fotógrafos. Pero se las ingenió. Poco a poco fue acondicionando el lugar. Había tardado casi 5 años. Sin embargo, le faltaba lo más importante: su cámara. Transcurría el año de 1990. Durante los 3 años anteriores, había ahorrado casi todo el dinero que tenía para comprarla. No dejaba de ver los mostradores donde las exhibían. Quería que fuera la indicada, que el momento fuera perfecto, y ya sabía cuál compraría. Faltaba una noche para su cumpleaños número 13. Había marcado en el calendario que ese día sería. El día que lo inició todo, sería el día en que continuaría. Se dirigía a la tienda, cuando de pronto sintió un escalofrío que lo detuvo súbitamente. Al voltear, se sintió atraído hacia la vitrina de una solitaria tienda de antigüedades, establecida desde 1937. Cuando la vio, sintió una conexión especial. De inmediato entró, sin hacer una sola pregunta, sin importar las condiciones en que se encontraba, pidió al señor se la vendiera. Sin embargo, simplemente le dijo que era suya, sin recibir pago alguno. Estaba muy agradecido. Regresó corriendo a su casa. No podía creer que sus padres no lo ayudaron a construir su sueño, pero el señor de la tienda, sin dudar, sin saberlo, lo había hecho, y encontraría otra forma de demostrarle su agradecimiento, no solo con palabras. Al revisarla, la cámara resguardaba un rollo expuesto. De inmediato, se adentró en su cuarto oscuro y lo reveló. 7 de 24 negativos tenían imagen. Era extraño. Los otros 17 parecían estar velados y los 7 no eran consecutivos. Al cabo de unos minutos, ya se encontraba realizando el proceso de positivado. Tenía 6 fotografías de imágenes que no entendía. Sin embargo, la que correspondía al negativo 13 no quedaba impresa en el papel fotográfico. Realizó el proceso con ese negativo varias veces, y en todas, al colocar el papel en la charola que contenía el revelador, nada, simplemente quedaba en blanco. Miraba detenidamente el negativo, no distinguía la imagen que tenía expuesta y no entendía por qué no aparecía en el papel. Al día siguiente, al entrar al cuarto oscuro, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las fotografías que había colocado para secado mostraban cada una imagen diferente, totalmente distorsionada. No podía identificar qué eran. Y en el caso de las pruebas que había realizado con el negativo 13, permanecían en blanco. Lo colocó en la ampliadora, intentó nuevamente el proceso de positivado,
pero el resultado fue el mismo. Intrigado, sin pensarlo, regresó a la tienda de antigüedades para investigar a quién había pertenecido la cámara. Y al preguntarle al señor, este le dijo: un señor más joven que yo la colocó ahí. No quiso recibir ningún pago. Sabía que el pago algún día llegaría, cuando la cámara lo eligiera a él, no él a la cámara. La había obtenido cuando partió la persona para la que trabajaba, cuando partió su amigo. De eso ya han pasado 13 años. Y aunque soy viejo, recuerdo la historia como si fuera ayer. Él era un mayordomo leal que se convirtió en un fiel amigo del señor y su esposa, que lamentablemente había partido 13 años atrás, y ahora él se reunía con ella. Al enterarse, el hijo de 37 años de inmediato se hizo presente en la propiedad, actuando, diciendo que sentía su pérdida ante la mirada de todos los asistentes al servicio. Pero la realidad era otra. Solo estaba ahí por interés, por la herencia. Años atrás, se conocieron cuando el mayordomo trabajaba en una casa donde lo trataban de lo peor. El señor lo defendió, aun cuando la persona que humilló al trabajador era su amigo de la misma clase social. Sin importar el qué dirán, le ofreció un trabajo a ese joven de 17 años en su enorme propiedad, donde todo el personal que tenían era tratado con respeto, como si fueran parte de la familia. E incluso, todos se sentaban a la mesa con ellos, aunque cuando tenían visitas, a estas no les agradaba que fueran tratados como iguales, pero a los señores no les importaban las críticas o comentarios recibidos, y por eso, algunos de sus amigos se alejaron, pero conservaban a los que realmente lo eran. Sin importar nada, sus negocios de ropa y calzado seguían prosperando, y aunque fueran inmensamente felices, su matrimonio tardó 10 años más en hacerlo. Ambos tenían 40 años cuando por fin serían padres. Educaron a su hijo enseñándole a respetar, a tratar como iguales a los demás, y a pesar de tener la posibilidad de cubrir todos sus caprichos sin limitaciones, no lo hacían. Algo que conforme iba creciendo, a su hijo no le agradó. Quería ser tratado diferente y no sentarse a la mesa con el personal de servicio, que poco a poco fue despidiendo hasta quedar solo él, el mayordomo. Al enterarse los padres, de inmediato a todos ellos los colocaron en las fábricas donde trabajaban fielmente, sin los malos tratos del hijo. Así transcurrieron los años, hasta que una mañana del año 1961, al despertar los padres, encontraron una nota. Ya he soportado lo suficiente y he tomado lo suficiente. Sus 7 vehículos de colección es todo lo que necesito para tener una vida perfecta. No se molesten en buscarlos, no los encontrarán. Además, no califican como hurto, forman parte de mi herencia. ¿Qué más da si hago lo que quiera con ellos ahora o en unos años, cuando ustedes ya no estén? Además, en ese punto, todo lo demás que acumulen me pertenece. 21 años tenía ese chico la última vez que sus padres lo vieron, y solo 3 años después, su madre partió. Después del sepelio, el padre leía constantemente la nota. No pudieron tener más hijos, no sabía qué hacer. El mayordomo, 13 años menor que él, se convirtió en su fiel amigo y compañero. Observaba cómo todos los días extrañaba a su esposa mientras platicaban recordando los viejos tiempos. Hasta que un día, el señor lo sorprendió al decirle que quería una cámara, pero no una cualquiera. Quería que la cámara lo eligiera a él, no él a la cámara. De eso, habían pasado 13 años, pero en cuanto la vio, supo que era esa. Una mañana, ese mismo año, el año de 1977, el mayordomo sintió un gran vacío. Su amigo había partido. Sin embargo, lo reconfortaba el saber que se había reunido con ella, con su gran amor, y así permanecerían siempre. Esa tarde fue cuando el hijo de 37 años de inmediato se hizo presente en la propiedad, actuando, diciendo que sentía su pérdida ante la mirada de todos los asistentes al servicio. Pero la realidad era otra, solo estaba ahí por interés, por la herencia. Esa misma noche, todo lo de valor, pero no de su agrado, junto con las pertenencias personales de su padre, las guardó en cajas en el sótano.
13 días después, un coche se estacionaba en la puerta principal de la casa. Era la esposa del hijo con un bebé en brazos, nacido apenas hace unos días. En la lectura del testamento no había ninguna cláusula que incluyera al mayordomo, pero no era necesaria. En vida, su amigo le ayudó con su pequeño negocio, algo que el avaricioso hijo no sabía. Simplemente sonreía, mirándolo con desprecio, pero al escuchar quién heredaría todo, de inmediato se molestó, aventó una de las sillas y se dirigió al mayordomo, mirándolo fijamente con ira, retándolo. En ese instante lo corrió de la propiedad y como liquidación por sus años de servicio, le entregó la cámara. El mayordomo consideraba que era algo personal. De todo lo de valor que adornaba la casa, era lo más valioso, al menos para el señor, para su amigo. No quería que cayera en manos equivocadas. Entró a la tienda buscando el lugar perfecto. La colocó ahí. No quiso recibir ningún pago. Sabía que el pago algún día llegaría, cuando la cámara lo eligiera a él, no él a la cámara. Ese día fue el pago, cuando la cámara te eligió a ti. Elliot no obtuvo un nombre, no obtuvo una respuesta real. Sin embargo, era una gran historia. Al menos eso pensaba. Al llegar a casa, revisó la cámara. Estaba perfecta. No necesitaba ninguna reparación o limpieza. Entró al cuarto oscuro. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Notó que había impreso 13 fotos del negativo 13. Poco a poco comenzaron a desvanecerse. Solo una había quedado colgada y una ráfaga de aire en segundos la hizo caer al piso. Al levantarla, miró fijamente el papel sin imagen. De pronto, ahí estaba. No precisamente en el papel. Era algo confuso, pero entendió. Agarró las 6 fotografías con imagen que permanecían colgadas, y al acomodarlas en el piso, todas formaban un rostro. Subió de inmediato al ático, abrió una de las cajas, y al ver las viejas fotografías, no había duda. Pero todo se aclaró más al ver los papeles que resguardaba el fondo de la caja junto con un rollo fotográfico. Quería ir al cuarto oscuro para revelarlo, pero debía esperar a sus padres. Unos minutos después, los miraba retándolos. Sabía que preguntar no sería suficiente, así que puso la fotografía en blanco del negativo 13 frente a sus ojos. Ellos sonrieron y, siguiéndole el juego, sin quererlo, lo miraron fijamente. Elliot, al ver sus rostros, lo bajó bruscamente y mostró los papeles. Ya tenía la respuesta, solo confirmó lo que la fotografía le mostró y lo que los papeles decían. En pocas palabras, que no era importante para ellos. En silencio, sus padres habían elegido. Se fueron para no regresar. Elliot no esperaba que esa gran historia que le contó el hombre de la tienda de antigüedades, aunque se centrara en su padre y su abuelo, fuera parte de la suya. Mucho menos esperaba que la herencia, la gran fortuna de su abuelo, fuera otorgada a él. Y el mayordomo, el amigo de su abuelo, sería su albacea hasta cumplir la mayoría de edad. Su padre, de una forma u otra, quería obtener lo que creía por derecho le pertenecía. En la cláusula final del testamento, se había estipulado que cuando Elliot se enterara de la verdad, podían elegir entre él permaneciendo a su lado o alejarse, recibiendo una fuerte cantidad de dinero. Sintió un gran vacío al entender que permanecían con él por interés, que habían dejado de sentir cariño por él 13 días después de nacido, el día de la lectura del testamento. No era momento de lamentaciones, menos por personas a las que no les importaba, aunque fueran sus padres. De inmediato, corrió al cuarto oscuro para revelar el rollo que había encontrado en la caja. Solo 6 de 24 negativos tenían imagen. Sabía lo que debía hacer. La campana de la puerta de la tienda de antigüedades se escuchó. Elliot se acercaba al señor mientras decía: han pasado unos días, pero lo recuerdo como si fuera ayer. La cámara no tenía ninguna etiqueta de precio. Un señor más joven que tú la colocó ahí. No quiso recibir ningún pago. Sabía que el pago algún día llegaría,
cuando la cámara lo eligiera a él, no él a la cámara. Ese día fue el pago, cuando la cámara me eligió a mí. Esta tienda de antigüedades es ese pequeño negocio que le pertenece al mayordomo que colocó la cámara en la vitrina. Y es el mismo que siempre supo que era yo, que siempre supo que el señor más joven era él hace unos años. El mismo que siempre supo que en su testamento me protegió a mí, dejándolo a él, al mayordomo, a ti, a su amigo, como mi tutor. Lo descubriste. El mensaje estaba oculto entre los negativos de los únicos 2 rollos que mi abuelo pudo utilizar. Una fotografía no roba parte del alma como se cree, muestra el alma, nuestro interior. Hay una razón por la que nací el mismo día, a la misma hora en que él falleció. En algún punto nuestras almas se conectaron, encontró la forma de comunicarse conmigo, quiso que me diera cuenta quién era, transmitiendo lo que quería a través de la cámara. Parte de su espíritu siempre permanecerá dentro de mí, protegiéndome. Resulta que mi amigo al final sabía qué hacer. Sabía que existirías, sabía que serías como él, sabía que te apasionaría la fotografía, sabía que entenderías su mensaje, sabía que verías a través de tus padres, sabía que les mostrarías su verdadero yo. 13 días después, las fotografías se exhibían en una de las paredes de la tienda de antigüedades. Las enigmáticas imágenes envolvían a todos los visitantes, pero al ver la fotografía en blanco del negativo 13, las personas decían que las atrapaba, adentrándolas, viendo su verdadero yo, en una imagen que no existe. Desde entonces, desde 1990, la tienda de antigüedades muestra las nombradas fotografías enigmáticas, y durante 13 horas diarias, una puerta dentro de la tienda queda abierta, dando paso a una galería en forma de laberinto que en sus paredes exhibe las fotografías que corresponden únicamente al negativo 13 de cada rollo que utiliza. Si la encuentras, si ves la puerta abierta, entra. Hay 13 paredes más con mensajes ocultos que el fotógrafo misterioso de ahora 45 años ha preparado, pero solo tú podrás interpretar.